Bueno, muy buenas tardes, estimados futuros colegas, que estimo que les debe quedar poco de la carrera, o la mitad por lo menos para que estén cursando derecho laboral. La parte, en realidad es parte individual y algo de colectivo por lo que estuve chusmeando en las unidades. Bueno, les voy a contar un poquito algunos cambios que ustedes seguramente ya están notificados con relación a las actividades y demás, pero previo sería importante como mínimo que me presente. Yo soy Marco Romualdi, soy abogado, soy docente de la Casa, docente de la Universidad Abierta Interamericana, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente de la Universidad Católica de La Plata, coordinador de una especialización en la Universidad Nacional San Juan Bosco, que está en el sur. Trabajo con dos editoriales, suelo escribir artículos de vez en cuando sobre algunas cosas cuando tengo tiempo o ganas, y trabajo en el Poder Judicial de la Nación, en un juzgado laboral, mientras seamos nacionales, hasta que no se dé el traspaso. ¿Qué es de lo que a ustedes les tiene que importar de todo lo que acabo de decir? Nada. ¿Por qué? Porque ustedes lo que vienen a hacer acá es aprender para, a través del conocimiento que ustedes adquieren conforme la materia, puedan el día de mañana salir al mercado, poder defender los intereses de un cliente y poder cobrar buenos honorarios. Particularmente en el derecho de trabajo, lo que suele suceder en cualquier proceso de conocimiento cuando se regulan los honorarios es que, como los montos no son montos efímeros, las regulaciones suelen ser bastante altas. Entonces, si ustedes se Hola, quieren buenas dedicar, tardes. si ustedes se quieren dedicar al derecho laboral, yo creo que es una buena alternativa para que ustedes rápidamente puedan ganar esos jugosos honorarios que después les permitan cumplir con su proyecto de vida. Nadie viene a estudiar acá por el mero amor al arte, todos vienen a estudiar por algo. Bien, habitualmente es ganar plata. ¿De qué manera? De una manera lícita, porque si no, saldríamos a vender estupefacientes a la esquina, y creo que no sería muy agradable, o por lo menos, como es un ilícito, tendría otras complicaciones. Y no está mal querer ganar plata. De hecho, el abogado habitualmente, cuando entiende cómo es el sistema, cómo hacer la cartera, las carpetas activas, cómo armar el círculo de clientes, y empieza a ganar sus primeros casos, le suele ir bien. De todos los colegas que yo conozco, algunos con los que trabajo en la parte académica, otros de la vida, la gran mayoría tienen un muy buen pasar. Esto no quiere decir que ustedes no se hagan mala sangre con muchas cosas que van a suceder en la profesión para los que litigan. Bien, hay muchas cosas en particular de lo que va a suceder no solo en los juzgados nacionales, en la provincia de Buenos Aires también, y seguramente hay gente del interior, también les va a pasar en los tribunales o juzgados de su provincia, que los procesos judiciales, habitualmente los de conocimiento, se demoren aproximadamente 5 o 7 años hasta la sentencia de segunda instancia. Entonces uno dice, epa, ¿y qué hacemos en estos 5 o 7 años hasta que me regulen honorarios y los pueda cobrar? Bueno, hay alternativas, hay muchas causas que ustedes van a poder conciliar y sobre eso van a cobrar honorarios. Van a hacer seguramente mediaciones si quieren desde otro ámbito del derecho, van a asesorar empresas por un bono mensual, que habitualmente no suele ser alto, pero sirve. Entonces, van a tener todas las herramientas necesarias para empezar a construir su camino. Yo lo que siempre le recomiendo a la gente cuando recién se recibe, si lo quieren hacer, háganlo, es como mucho 1 o 2 años trabajando para algún estudio para entender cómo es la dinámica, y una vez que ya tienen algo de experiencia, juntarse con colegas de confianza y abrir su propio estudio. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, porque habitualmente los estudios grandes que contratan abogados les pagan muy poco
Bien, primero los negrean, después les pagan muy poco, y vivir así, estudiando 6 años o haciendo especialización o haciendo máster y demás, creo que no tiene mucho sentido. La idea es que ustedes, si litigan, ganen plata y ganen bien. Se puedan ir de viaje, comprarse la casa, el auto, lo que ustedes quieran. Se la gastan en lo que quieran. En fin. Mi idea entonces con esto es poder darles esta materia con un foco bastante práctico, ¿bien? Sin irme tan lejos de lo que ustedes tienen en los 4 módulos. Ahora, ¿cómo me gusta a mí que afrontemos la clase? Porque esto siempre es un desafío. Las clases virtuales son maravillosas, sobre todo para mí que no me muevo de mi casa, pero hay ciertas cuestiones que ameritan eh, pautas que ustedes tienen que seguir. La primera, para poder participar de la clase, que a mí me encanta que participen, yo les voy a pedir que levanten la mano de forma virtual, que ustedes seguramente tienen una manito, y esperen a que yo les ceda la palabra o los nombres para que puedan hablar. Y ustedes dirán, ¿y por qué tanto protocolo para poder decir algo? Bueno, son casi 65 alumnos. Bien, obviamente que son menos porque no se conectan todos siempre, pero de esta manera evitamos la superposición de sonidos que es súper molesta para mí, es súper molesta para ustedes, y llegamos o digamos que tiene una dinámica mucho más práctica la clase. Entonces recuerden siempre, si quieren hacer alguna acotación, levantan la mano de forma virtual, yo les cedo la palabra cuando lo creo conveniente y ahí hacen las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Bien. Otra de las cosas que yo antes hacía, pero la verdad que hago tanto que ya estoy cansado y no me genera una pérdida de tiempo. Yo antiguamente armaba grupo de WhatsApp con todos los cursos de todas las materias, pero lo cierto es que doy tantas clases que se me termina siendo muy molesto. Entonces, no vamos a tener ningún grupo de WhatsApp, todas las comunicaciones que yo tenga que dar se las voy a dar por aviso y eventualmente si ustedes tienen alguna pregunta, duda o consulta que quieran resolver, lo resolvemos en la clase, que para eso tenemos 2 horas. También, si a ustedes les interesa y quieren profundizar en algún curso de capacitación sobre algún aspecto del derecho que les interese, pueden seguirme en las redes, en el Facebook o en el Instagram, con mi nombre y apellido. Habitualmente ahí tienen todos los cursos que yo voy publicitando, que coordino, que dicto y demás. Bien, nunca viene mal empezar a hacer cursos para capacitarse. De hecho, hay uno de estafas informáticas muy bueno, que estamos ahora haciendo los viernes, que es súper interesante, pero por ahí con la cantidad de materias que hacen, quizás sea difícil. Y otra de las cosas que les quería decir, que estoy muy contento, que es, primero, yo me recibí en esta casa hace ya más de una década. Parezco joven, pero no soy tan joven. Y es una universidad a la que le tengo un aprecio y un cariño enorme. Seguramente ustedes, cuando se quisieron anotar en alguna universidad, les dijeron, no, esta es mejor, esta es la otra, porque si te vas a una, ¿qué tal? Lo cierto es que más o menos todas las universidades son lo mismo, porque los docentes giramos en todas las universidades, en mayor o menor medida. O sea que no, si no nos encuentran acá, nos encuentran en otro lado. Lo que no les va a pasar en esta universidad, o por lo menos en mi materia, es que si ustedes quieren participar y quieren tener un rol activo en un intercambio de ideas o tienen consultas y dudas, por lo menos nunca van a recibir de mi parte algún tipo de comentario hiriente o comentario despectivo o menospreciando las dudas que a ustedes les puedan surgir. Si yo considero que esa duda se va a resolver en otro momento, se resolverá en otro momento, pero para mí, mientras sean mis estudiantes, pienso que es importante que ustedes se sientan cómodos y puedan disfrutar de esta experiencia y yo también
pueda disfrutarla. Por lo tanto, para que ambos disfrutemos, sería conveniente, por un tema de respeto a mi persona, que cuando estén en la clase tengan la cámara prendida. Bien, que eso para mí es fundamental por una cuestión de respeto. Obviamente que si tienen problemas de conectividad y todas las cosas que ya sabemos, eventualmente no hay ningún problema, pero a mí me gusta verle las caras. Bueno, y después, creo que hasta acá voy bastante bien, y después me llegó un cambio de modalidad que a ustedes me imagino que los puso muy contentos y muy tristes a la vez, que tiene que ver con la cancelación o la supresión de todos los foros que tenían que hacer en otras materias. No sé si les ha pasado en materias donde tenían foros de participación y que tenían que hacerlo y escribir y dar la opinión de lo que decía el otro colega de ustedes. A mí mucho no me gustaba, pero bueno, la gente se enganchaba. Gracias a Dios, porque corregir todo eso era un infierno, se suprimieron y ahora solo tienen las actividades, que son 4 actividades, y los exámenes. Bien, pero antes ustedes no daban un examen final oral. Quiero llevarles malas noticias, voy a tener que tomarles un examen final si aprueban todos los exámenes del sistema. Y esto es un problema, para ustedes no, digamos, por una cuestión de tiempos, porque al ser 65 me va a llevar por lo menos 2 o 3 clases hacer esto. ¿Cuándo voy a tomar el examen final? Muy fácil, cuando terminen de aprobar después de la fecha de la última actividad, del último parcial. A partir de ahí empezamos a tomar los exámenes y es muy fácil el examen. Yo les pido que desarrollen un tema. Si el tema lo dan medianamente bien, les hago preguntas. Habitualmente son 4 preguntas. Si ustedes contestan mal alguna de las 4 preguntas, están desaprobados. No tiene mucho misterio. Son preguntas de concepto, definición, de plazos, de cuestiones muy específicas. Entonces, si hago esas preguntas y no las pueden contestar, quedarán regulares por 2 años para después volver a dar el examen, o así lo tengo Doctor, entendido. doc- Bueno, volvemos a repetir algo para empezar a fortalecer esto que yo acabo de decir de levantar la mano de forma virtual y cuando lo crea conveniente, le cedo la palabra. Bien, entonces vamos a probar. Ahí creo que era Micaela. Muy bien, Micaela. Ahora sí, te escucho. ¿Qué dudas tenés? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes a mis compañeros y a usted, doctor. ¿Cómo anda? Mire, disculpe que lo interrumpa, yo recién me acabo de sumar por temas laborales. Yo le quería hacer una consulta, no sé si usted ya lo dijo, por eso es mi consulta. Eh, Ujú. ¿Cómo es el tema de la evaluación? Si son, por lo que tengo entendido, son las 4 actividades evaluables, que son obligatorias, y después está el parcial, y luego hay un segundo parcial multiple choice, ¿o cómo es la modificación? Gracias. Bueno, como estaba diciendo, si ustedes van a las actividades, ustedes dentro de las actividades tienen 4. Después tienen un examen, son en realidad 2 parciales que tienen que hacer y una vez que hacen esos 2 parciales, yo les voy a tomar un examen oral, bien que es el examen final. El examen final, como les dije, desarrollan un tema y si lo dan medianamente bien, les hago 4 preguntas. Si contestan mal alguna de las 4, tienen el regular, pero no aprueban la cursada. No hay mucho más que eso. No es difícil, lo hago en todas Gracias. las universidades y habitualmente le va muy bien a la mayoría y al que no estudia le va mal, no tiene mucho misterio. Sí, Jorge, no tenés que habilitar el micrófono. Perdón, ahí estamos. Me Ahora presento, sí. Jorge Flores, doctor. La consulta es solamente en el tema en particular. ¿Usted va a dar un avance sobre el tema que le toca a cada uno
o es cualquiera en su Para el momento? final, ¿me estás diciendo, Jorge? Sí, para el final oral. El tema lo eligen ustedes de lo que quieran, de Ah, la muy bien. materia. O sea, relájense por eso. Es el tema de Bárbaro. ustedes a elección, por eso lo que yo medianamente pido es que si tienen la libertad de poder elegir un tema en específico, que el tema lo den medianamente bien. Y a partir de ahí Ok. después les hago 4 preguntas de cualquier cosa de la materia. ¿Ok? Fuera de ese tema, de la materia. Correcto, Muy bien. exacto. Ahí entendí. Muchas gracias. Por Muchas gracias. favor. Karina, Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Un placer compartir nuevamente este espacio con usted. Eh, ¿ya me Justamente sufriste lo de que... profesor? Sí, 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 lo sufrí, Qué lo horror, sufrí. Lo qué sufrí, terrible. reconozco que lo sufrí. No, pero finalmente fue positivo. Al principio, como lo dije en la devolución, en la clase de cierre, al principio me horroricé y me quería cambiar de comisión. Y después no, después me di cuenta que fue muy productiva la manera de llevar adelante la cátedra. Así que gracias por ello. Bueno, mi pregunta también es más o menos como la de mis compañeros, en base a que tenemos muchas modificaciones o impactó fuertemente en cada uno de nosotros y nos dio un poquito de miedo. Eh, la pregunta puntualmente es, esta modalidad que usted plantea, que nos va a evaluar con 4 preguntas, si las respondemos bien, estamos aprobados, y si no, quedaremos regulares, eso está clarísimo. También acaba de comentar que es un tema que nosotros elijamos cada uno y hagamos la presentación. Esto va a ser en una clase regular, como las que hacemos siempre, y nos va a ir evaluando a cada uno en simultáneo, o ¿cómo va a ser? ¿Va a ser Bueno, individual? es una excelentísima pregunta. Va a ser individual, va a ser face to face, con cámara prendida, micrófono habilitado, y yo les digo, bueno, ¿de qué tema me vas a hablar? Me dicen el tema y lo empiezan a desarrollar. Cuando estemos en esa instancia, vamos a ir de alguna manera ordenando un poco mejor cómo se va a tomar el examen. Bien, la modalidad es esa, pero para que se queden tranquilos, cuando ya estemos un poquito más avanzados, les voy a ir explicando, quédense tranquilos, no es difícil, no es terrible. Y yo lo que le digo, ahora lo puedo decir acá, porque antes no podía, pero ahora sí puedo, que es lo que hago lo que digo en las otras universidades donde tienen final, es que no hay que ponerse nervioso con un examen final oral, porque la verdad, nervioso los tendría que poner un cliente que llega con $100.000 de honorarios para que le resuelvan un problema y ustedes en ese momento sí van a sentir que son los nervios, porque si contestan mal, el cliente cierra la valija, se levanta, se va y pierden toda esa plata. Entonces, en comparativa, vamos a suponer que tienen ese caso de los $100.000 y un examen que tienen que dar. ¿Qué realmente los debería de poder poner nerviosos? Calculo que toda esa plata. Un examen es un examen. Totalmente, A la gente le va totalmente. bien, a veces a la gente le va mal también. No es la muerte de nadie. De última, si va mal, lo dan en otra instancia. A mí me ha pasado como cursante, cuando hice la carrera de grado, que una materia la di 4 veces porque no había forma. Pero no por la docente, porque era duro en ese momento, no entendía. Iba y rebotaba, y a la cuarta lo logré. Pero bueno, tampoco es tan terrible. Así que no sé si eso más o menos, Karina, te Sí, contesta. por supuesto que sí, y creo que más de uno compartiremos que nos quedamos más que tranquilos porque estamos todos con la incertidumbre de, ay, no, oral, ahora es como que estalló el caos en los grupos que compartimos, todos estábamos muy preocupados, pero la verdad que lo que usted plantea, de la forma en que lo plantea, hasta me resulta por ahí más fácil inclusive que la modalidad que veníamos trabajando, así que me pongo contenta. Si es así, me dejó re tranquila, profesor, gracias. Por favor. Bueno, ¿vieron cuando una persona que se está quedando calva habla con tranquilidad? Todo es paz y todo es tranquilidad. Les cuento que hago chistes que son muy malos, no hace falta que se rían. Sí, Justina, decime. Buenas tardes, profesor. Un gusto conocerlo. Hola a todos en la sala.
Bueno, yo soy Justina y estoy en la provincia de Salta, al norte. La verdad que ¿Estás ahí, estoy Justina? cursando Se te y me escucha muy quedó entrecortado. algo, creo que entré 3 veces en la sala. Claro, es como si fuese Robocop, pero sin pilas, como que no termina de arrancar el audio. Y ahí me parece que se Doctor, ¿me desconecta. escucha ahí? Sí. Ahí te escucho, ahí te escucho. A ver, Y le decime, pido si no, disculpas, a ver si puedo terminar, porque si no, tengo está problemas bien, con la conectividad. Nosotros, y se me desconectó la cámara, le pido mil disculpas. está Nosotros bien, está somos dos bien. con mi hermano que estamos en la facultad, y en mi caso me toca con usted laboral. Gracias, la verdad que me impactó su presencia al verlo. El tema de Sí, no soy muy rendir, bonito, pasa eso. no, 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 por ¿Cuál favor, es no, no, no la pasa por eso. pregunta? Sí, ¿en qué horarios rendiríamos los finales? Le comento porque nosotros estamos en la fuerza en gendarmería, Ah, y mira. si nosotros generalmente nos van trasladando por mucho tiempo, ¿no? O sea, no mucho tiempo en ciertos lugares, pero de aquí para allá. Ajá. Entonces no tenemos a veces en las casillas o en los containers, llevamos las notebooks, nos manejamos estos años así, ya rompimos una, mi hermano rompió una, se va manejando con la mía y nos vamos Ujú. desenvolviendo. ¿Por qué? Comento esto en la sala, no sé si habrá otros también en la misma situación, pero si nosotros comentamos que estamos estudiando una carrera de grado en la facultad, Mm, nos van a mover mucho más en la fuerza, ¿me entienden? Es como que más trabas. Entonces me claro. queda esto de rendir el final si es una clase presencial, porque justamente elegimos la flexibilidad de la universidad por los horarios y poder ver las clases en los horarios que quedan grabadas durante 7 días, ¿no? Mira, No sé yo cómo será te en nuestro lo corto caso. ahí te interrumpo un Sí, segundito para no extendernos, pues ya entendí a lo que vas. Es muy fácil. El examen se va a dar dentro de la franja horaria de la materia, ¿bien? De 18:30 a 20:30 horas. En el caso de que vos tengas alguna dificultad, que esto claramente puede suceder por lo que me estás contando, lo que podemos hacer es que te llamo primero al examen para que puedas rendir y después seguís trabajando, porque sé que Gendarmería o todo lo que son las fuerzas tienen sus sí, complicaciones. Creo que con eso lo resolvimos, ¿verdad? sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. Por La favor. verdad que, bueno, gracias, profesor, un gusto a todos. Igualmente, Karina, tenés la mano levantada. No sé si vas a decir algo o la dejaste levantada. ¿No? ¿Sí? No. Bueno, bajo manos. Bien. Ahora, estamos en un tema, porque particularmente el derecho laboral está transitando una serie de cambios vertiginosos, si se quiere, contradictorios en muchos aspectos, lo que hace que hoy por hoy un juez que tenga que dictar una sentencia se encuentre cohibido por las modificaciones constantes. De hecho, salió una medida cautelar que dictó Raúl Ojeda, que es un juez nacional, que suspendió más de 80 artículos de la nueva ley de reforma laboral, y a su vez hay un montón de planteos de inconstitucionalidades que estamos resolviendo y que es bastante agotador, se dice. Pero, independientemente de esto, independientemente de que ustedes en el material no tienen, por ejemplo, el DNU 7023, que aunque les digan lo contrario, tiene plena vigencia, que no tienen la ley bases, que salió no hace mucho, incorporada en el material, yo un poco de esto lo voy a ir mechando o lo voy a ir incorporando, porque me parece que ustedes no pueden estudiar con una ley que no se aplica, y hoy estamos en un ni porque aplicamos unas cosas y no aplicamos otras. De hecho, las que sí son de aplicación inmediata y que nos están trayendo un montón de problemas son las de procedimiento, que modifican la ley orgánica, que es la 18345. Bien, pero nosotros vamos a ir poco a poco
como decía el Destripador, por partes y no se asusten que vamos a ir viendo cuestiones importantes de la materia. Obviamente que por temas de tiempo no voy a poder explicar todo, pero me voy a focalizar en aquellas cosas que me parecen importantes. Temas, principios, fuentes del derecho de trabajo, estudienlo, léanlo, es súper fácil, no vamos a perder tiempo con eso, que es un plomazo. Ahora, si ustedes tienen plata y quieren comprar un libro, este sería el más actualizado que tenemos a la fecha. Bien, este sería Ley de Contrato de Trabajo comentada y concordada, cuarta edición, actualizada por la 27742, que es la ley bases, y se van a dar cuenta cuál es este libro, no solo por el color, sino porque por acá está mi nombre. Entonces, me hago un autochivo, acá en este libro, en el que escribí, está más o menos actualizado todas las novedades con relación a la materia. Sí, Karina. Profe, ¿puede repetir o bien escribir en el chat el nombre? Ley de Contrato de Gracias. Trabajo, comentada y concordada, cuarta edición, editorial Rubinsal, y el director es Miguel Ángel Massa. Gracias. Color de la patria, o sea, no, imposible Perfecto. confundirse. Muchas gracias. Esto no quiere decir que tienen que ir corriendo a comprar el libro. Es más que obvio que con el material que ustedes tienen a disposición en la plataforma alcanza y les sobra. Pero si ustedes quieren invertir, es una buena inversión. Bueno, creo que he dicho todo. Espero no olvidarme de nada. Ah, sí, cosas importantes de las actividades. Si ustedes entregan la actividad con plazo vencido, yo empiezo a descalificar nota. Lo que tendría que ser un 8, en vez de ser un 8 es un 6, y así sucesivamente, mientras más tiempo tarden en entregar la actividad. Por lo tanto, lo que pudiese ser un 8 si se entrega con 40 días de demora, va a terminar siendo un 4 y eventualmente un 3 dependiendo del tiempo. Entonces, tienen las fechas de entrega de las actividades, ahora no tienen ese incordio de los foros. Aprovechen, hagan las actividades, no se duerman, el que avisa no traiciona. Si entregan actividades a posterior de la fecha, eso les va a ir restando puntos. Bien, entonces, por favor, a mí no me gusta, no me pongo en una tesitura negacionista y de querer castigarlos, porque sí, pero me parece que no es lo mismo calificar a una persona que entregó en tiempo y forma y otro que entregó cuando los planetas se alinearon. Bien, entonces me merece esa distinción que me parece que es importante. Todas las clases quedan grabadas. Si ustedes tienen algún problema, que todos los tenemos, porque todos tenemos problemas personales o laborales, y no se pueden conectar, yo no me enojo, no tomo lista, nada. El que quiere estar en la clase está en la clase y el que no es lo mismo. Pero tienen la posibilidad de ver después la clase grabada. Yo grabo todo, así que no van a tener dificultades con eso. Sí es cierto que el que está en clase tiene una ventaja, que es que si tiene una duda yo se la puedo resolver. Y si no están en clase sincrónica, la duda la van a tener que investigar en los módulos, digamos. Sí, Juan. Sí, profesor, la primera actividad dice entregar en PDF, ¿puede ser? ¿O porque primera vez que lo veo así? ¿O es en Word? Sí, lo entregás en PDF, no hay ningún problema. Cuando vos tenés un perfecto. archivo en Word, lo que tenés que hacer, para los que no lo saben... guardarlo en PDF. Sí, no, ya sé, pero el tema es que primera vez que veo que hay que entregar un trabajo en PDF, siempre era en Word, por eso pensé que estaba mal. No, dice PDF, es PDF. Si alguno tiene alguna complicación, el tema de la conversión de archivos, ahí pusieron un grupo de WhatsApp, así que ingresan ahí, entre ustedes se ayudan. Mi recomendación para los grupos de WhatsApp en los que ustedes estén, que sea de lunes a viernes en horario hábil, porque si no, después uno se quiere desconectar el fin de semana o a la noche, está abrazado de la persona que ama y le suena el celular
de gente que está haciendo preguntas que me parece que no está copado, pero ustedes se manejan como quieren. Bien. ¿Alguna pregunta más de respecto a cuestiones administrativas o algo? Así ya, si no, arranco la materia. Juan, te quedó la mano levantada, no sé si querés hacer otra consulta, si no, arranco. Veo que no. Perfecto. Bien. ¿Qué es importante del derecho de trabajo? Uno, que es transversal a todas las personas, que por lo tanto, ustedes, su familia, su vecino o cualquiera va a estar inserto de alguna manera, de forma activa o pasiva, en lo que es el mundo del derecho de trabajo. Y el mundo del derecho de trabajo es maravilloso, porque tiene un montón de salidas muy interesantes para pensar y analizar, y si bien es cierto que los legisladores intentan modificar algunas cosas, la esencia de lo que es el derecho laboral es inmutable, en esencia. En contenidos después puede cambiar. Pero siempre ustedes tienen que tener presente que en derecho individual de trabajo, no colectivo, derecho individual de trabajo, lo que habitualmente nosotros tenemos o celebramos con otra parte es un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es la especie del género contrato. Ustedes tienen un montón de contratos, bien, habitualmente arrancan los civiles y de ahí se desparrama todo, pero tienen los contratos, todos los tipos de contrato, locación de servicio, de obra, etcétera, y el contrato de trabajo entre todos esos. Ahora, ¿qué características tiene el contrato de trabajo que a ustedes se les ocurre que digan, ajá, bueno, por eso es un contrato de trabajo? Es muy fácil. Primero, es oneroso, el trabajo no se presume gratuito, tiene una contraprestación, es la primera característica. Es de tracto sucesivo, lo que quiere decir que tiene continuidad en el tiempo. Tiene un objeto del por qué se contrata, el para qué se celebra ese contrato de trabajo. Tiene una forma, y lo ponen entre comillas, o vamos a ver por qué. Es inalagmático. Te dirán, ¿qué es esto de decir? Ya empezó con palabras raras el profesor, se tomó una grapa. No. Sinalagmático quiere decir que hay derechos y obligaciones entre las partes que son recíprocas, pero en ese sinalagma hay una desigualdad estructural entre los derechos y deberes que tiene el empleador y que tiene el trabajador. ¿Bien? De la misma forma, o dice más o menos lo mismo, el término conmutativo, que es otra de las características habituales que ustedes van a tener en un contrato de trabajo. Entonces, es oneroso, tiene un objeto, es conmutativo, es inalagmático. ¿Qué más les dije? De tracto sucesivo. ¿Qué otra cosa se les ocurre de característica que puede tener el contrato de trabajo? ¿Se les ocurre? Es personalísimo. Caramba, ¿qué es esto de personalísimo? No tiene nada que ver con la psicología, ni el super yo, ni el ello, ni Freud, ni nada. Es personalísimo porque el contrato de trabajo solo lo pueden celebrar aquellos que intervienen. Ninguno puede celebrar un contrato de trabajo por mí. ¿Se entiende? Es bilateral porque hay dos partes. ¿Se les ocurre alguna otra característica que piensen ustedes que puede ser importante?
Bueno, ahora, fíjense que todas las cosas que yo le fui diciendo, si se ponen a analizarlas en concreto, en sí no me definen qué es un contrato de trabajo. Porque hay una nota característica del contrato de trabajo que se adiciona a todo esto que acabamos de decir. Sí, tiene todas esas características, eso es cierto, no lo vamos a negar, pero hay otras cositas que hacen que sea más importante. ¿Y qué son esas cositas? Casi me caigo. Sí, María. Perdón, ¿se escucha? Porque estoy en el Perfecto. colectivo, por eso no tengo la cámara. Ahora cuando llegue lo pongo. ¿Qué es un derecho constitucional? Bueno, nosotros parte del derecho laboral y de algunos derechos constitucionales los encontramos dentro del 14 bis, pero piensen, eh, por ahí, sáquense el chip de lo que es constitucional o no, que eso lo veremos más adelante y que no viene al caso. Acá solamente estamos viendo características del contrato de trabajo y hay una nota en particular que tiene el contrato de trabajo que lo hace tal, bien, que lo define por encima del resto, no porque sea más importante, sino porque lo hace en sí mismo un contrato de trabajo. Micaela. Puede ser que sea una relación entre el empleador y el empleado, una relación de causalidad. Bueno, puede ser, puede ser. Hay bilateralidad porque hay dos partes, cada uno asume roles. Podría ir tangencialmente por ahí. No digo que esté erróneo, pero hay que ajustar unas cositas. Sofía. Sofía, tenés la mano levantada, no sé si vas a decir algo. Ah, no se te escucha. No tenés configurado el coso. Fíjate ahí la flechita y a mí también se me desconfigura y es un garrón. Bueno, ¿Sí? ahí se te escucha. Bueno, ok, puede ser esta cuestión de que si bien forma parte del derecho privado, tiene como un componente de orden público. Bueno, hay cuestiones de orden público porque la normativa tiene cuestiones de orden público, pero no iría tanto por ahí porque solo tenemos características del contrato de trabajo. Después, dentro de los principios, sí, vamos a encontrar principio de renunciabilidad, principio de continuidad, el principio protector y el indubio properario. Eso es fácil, no tiene mayor misterio. Pero acá estaríamos buscando la nota característica de un contrato de trabajo que a mí me permite definirlo como tal. A ver, Un vínculo entre personas. recuerden esperar a que los nombre para evitar superposición de sonidos. Roberto, repetime por favor. Buenas tardes, profesor, disculpe. Un vínculo entre personas. Bueno, obviamente está bueno lo que decís, es personalísimo, es bilateral, tenemos un intercambio entre las partes, eso está perfecto. Pero hay una nota de color que hace que el contrato de trabajo sea un contrato de trabajo y no una locación de servicio. Micaela. No, disculpe, señor, no lo sé. Doctor, no lo sé, perdón. Bueno. Sofía, tenés la mano levantada. Ahí está, ahí la bajaste. Los que no, los que ya recuerden bajar la mano porque si no se nos complica. Justina. Puede ser, profesor, que es una de las características que no sea formal, o sea, no es necesario que esté escrito el contrato, sino que se da la relación entre trabajador y empleador. Una de las Podría características tranquilamente también. celebrar una locación de servicios y hacerla de forma verbal. Entonces, en ese Sí. aspecto, no es la nota característica que estoy buscando que me digan, pero está bueno el análisis que hiciste. Estefanía. Tenés que habilitar el micrófono.
Perdón, yo. Estefanía Janet Leonov tiene la mano levantada. Bueno, mientras lo resolvés, vamos a escuchar a Jorge. A ver, Jorge. ¿Puede ser que haya obligaciones recíprocas? Eso, como Que en se cualquier pueden- locación de servicios, lo tenemos incorporado. Es verdad, tenemos obligaciones y derechos entre ambas partes. Eso lo vamos a encontrar en cualquier tipo de contrato, bien en un contrato comercial, en un contrato civil, en el contrato laboral también, pero el contrato de trabajo tiene algo muy interesante que lo diferencia sustancialmente de una locación de servicios. Gladys. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puede ser un acuerdo legal y voluntario entre empleador y un trabajador? Bueno, eso también está bien, porque es un acuerdo legal, es voluntario, porque nadie me pone un arma en la cabeza para firmar un contrato de trabajo, espero, pero no sería la nota característica, porque puede pasar la misma situación, puede ser un contrato legal, voluntario, pero sigue siendo una locación de servicios. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando hacen un trabajo, por ejemplo, para alguna empresa? ¿Tienen un contrato de trabajo con la empresa o hacen una locación de servicios a la empresa? Empiecen a pensarlo desde su perspectiva de los que trabajan, por ejemplo. A ver, Karina. Profe, ¿puede ser que estemos hablando de la relación de dependencia, es decir, de la subordinación que tenemos ante Bien, nuestro empleador? brillante, brillante, muy bien, 10 conceptual que no te sirve para el examen final. Bien, la subordinación, en otras palabras, la dependencia, esa es la nota característica en un contrato de trabajo que lo hace tal. ¿Y cómo funciona la dependencia? Funciona para que sea un contrato de trabajo con 3 tipos de dependencia que tienen que estar las 3 para poder entender que hay un contrato de trabajo. Si no, seguramente sea cualquier otra cosa. ¿Bien? ¿Cuál es esta dependencia? ¿O cómo lo van a encontrar? Lo pueden encontrar en los libros, como dependencia, como subordinación. Subordinación técnica, económica y jurídica. ¿Alguna vez lo escucharon esto? Subordinación técnica, económica y jurídica. ¿Y qué es esto de la subordinación técnica, económica y jurídica? Miren, no lo iba a utilizar el PowerPoint, pero bueno, ya que estamos, así por lo menos no ven mi cara todo el tiempo y ven algo más interesante. Bien. Fíjense, ven, características: bilateral, no es formal, de tracto sucesivo, oneroso, sinalagmático, un objeto, dependencia, conmutativo, personalísimo y de carácter alimentario. Esas son las características. Ahora, si nosotros nos vamos a la dependencia, he aquí la gran cuestión. Tenemos una dependencia técnica, una económica y una jurídica. ¿Cuál es la dependencia técnica? Muy fácil. Es la sujeción del trabajador al poder de organización del empleador. En criollo, como dirían en el campo, yo contrato a alguien para que haga algo de determinada manera. Por ejemplo, contrato a un contador para que me haga liquidaciones de sueldos, pero no como él quiere, como yo quiero que él lo haga, como yo quiero que se haga. Entonces, lo contrato y le digo, mira, campeón, esto se va a hacer así, 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 así. Y por ahí el contador va a decir, no, pero mire que yo tengo una amplia experiencia, utilizo plataformas con inteligencia artificial y por lo tanto, en consecuencia, digamos que puedo ser mucho más productivo. A mí no me interesa, le dice el empleador, vos vas a hacer lo que yo te digo, como te lo digo. Y si no, ahí tenés la puerta, muñeco, ¿entendés? Entonces, ahí de repente, ojo, no tengo libertad como trabajador para poder decidir cómo hacer el trabajo. Esto es un tipo de dependencia. Pero en sí, tampoco esa subordinación por sí misma me puede definir que hay un contrato de trabajo. Porque lo cierto es que hay muchos trabajos, por ejemplo, el pintor. Viene el pintor a mi casa
Le muestro el baño, que está hecho pelota por la humedad, y el tipo me empieza a explicar todo lo que quiere hacer. Y yo le digo, mira, campeón, esto lo vas a hacer así, así, así. Y el tipo me dice, bueno, pero podríamos hacer, no me interesa, vos pasale el enduido y después le pasás la pintura. Y se terminó la historia. Y el tipo se queda, bueno, pero yo quería hacer otra cosa. Bueno, no me interesa, yo te pago, haz el laburo como yo quiero. Y entre el pintor y quien lo contrata, no hay un contrato de trabajo, hay una locación de servicio. Entonces, en ese aspecto, la subordinación técnica no me alcanza. Por eso necesito otras dos subordinaciones adicionales para poder decir, ok, estamos en un contrato de trabajo. Bien. Gladys, tenés la mano levantada. No sé si querías hacer una pregunta o la dejaste levantada. Bien. Ahora, tenemos otro tipo de subordinación que es la jurídica o la dependencia jurídica. Esta es más interesante también, porque dice, lo van a encontrar en los libros, como el sometimiento que tiene el trabajador por parte del empleador a través del poder disciplinario que este último tiene. Acá uno imaginaría, no sé, un tipo con una gorra de vaquero, con látigos, pegándole a la gente, sometiéndola. No, muy alejado de eso, pero de alguna manera muy lejana se acerca, muy lejana. ¿Por qué? Porque lo que tiene el empleador, que no existe en un contrato de locación de servicios, es el poder disciplinario de poder corregir las inconductas de una persona en el contrato de trabajo. En el contrato, por ejemplo, yo estoy trabajando, en vez de usar Excel, estoy usando una aplicación cualquiera, que no es la que a mí me dicen que yo tengo que usar conforme la subordinación técnica. Entonces viene el tipo que me contrató y me dice, no, vos no usés esa aplicación, usá Excel. Yo le digo, no, yo voy a usar la aplicación porque se me canta la regalada gana. Acá estoy incumpliendo con un deber de diligencia, que es un deber del trabajador, y lo que va a hacer el empleador es corregir esa inconducta. No lo va a corregir con latigazo, lo va a corregir con llamados de atención. Si los llamados de atención no son suficientes para corregir esa inconducta, serán sanciones. Si la sanción no es suficiente, se puede aplicar una sanción con suspensión de días sin goce de sueldo. Si eso no es suficiente, porque el trabajador sigue insistiendo en actuar de forma negligente, la máxima sanción es el despido. Y acá no habría ningún tipo de inconveniente, no sería complicado de entender. Cuando hablamos de sancionar a un trabajador, no hay tanto problema para entender que es un contrato de trabajo y que se da por lo menos la técnica, la jurídica y después vemos la económica. Pero hay ciertas, este es un país maravilloso porque tiene de todo, hay ciertas irregularidades que hacen que el empleador actúe de determinada forma para encubrir esta subordinación. Por ejemplo, los médicos que trabajan en una clínica, que es la eterna discusión, entre comillas, eterna. No importa el fallo Rita de la Corte, depende del caso puntualmente. Pero el médico trabaja, digamos, que lo contratan a través de una locación de servicios. Es un prestador, factura mensualmente, no sería un contrato de trabajo. Pero de repente factura todos los meses un canon fijo. No es por atención, no es por cantidad de atenciones, es por un monto fijo todos los meses. Y empieza a llegar tarde a las guardias. Entonces, ¿qué hago yo para querer corregir la inconducta? Mirá, si volvés a llegar tarde, la próxima facturación que vas a tener que hacer va a ser de 20.000 pesos menos. Entonces, si facturabas 100, vas a facturar 80. Y él dice, pero ¿cómo va a ser eso? Ya te lo adelanté.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? De alguna manera, de forma encubierta, está disciplinando a ese trabajador negligente, pero no lo puede hacer abiertamente porque si no estaría reconociendo que hay un contrato de trabajo y que está incumpliendo con toda la normativa vigente, darlo de alta, pagar los aportes, darle la RT, etc, etc. Bien, lo hace de forma encubierta para poder corregirla en conducta. ¿Qué otra cosa puede hacer para intentar corregir la inconducta de forma encubierta? Bueno, le da menos trabajo, le da más trabajo, o lo somete a alguna situación que le genere estrés. Bien, entonces todas esas cosas pueden suceder. Pero eso es para los casos encubiertos. Para los casos generales no. Tenemos un contrato de trabajo, estaría todo bien, el trabajador incumple, se lo sanciona para corregir la inconducta. Y después tenemos, sí, Juan. Profesor, se supone que debemos tener una copia del contrato de trabajo cada uno, ¿no es cierto? ¿Es legal eso? Después lo vamos a ver, porque eso está dentro de elementos y requisitos esenciales de un contrato de trabajo. Ya te adelanto que vos podrías tener un contrato de trabajo de forma verbal con otra parte. Eso no implica que, aunque el contrato tenga validez, el incumplimiento del empleador no amerite la acción correspondiente para constituirlo en mora. Pero eso para más adelante. El contrato de trabajo yo lo puedo celebrar charlando en una charla de café. Tiene ciertas cuestiones que hay que analizar, pero se puede hacer sin mayores inconvenientes. Ven la palabra y Cristian dice el régimen disciplinario. Claro, es una cosa, ¿por qué? Porque el trabajador está sometido, no puede hacer lo que quiere. Y si hace lo que quiere, el empleador está facultado a corregir esa inconducta. Porque si no sería un caos. Yo contrato a alguien para que haga tal cosa, estoy pagando un montón de cosas y hace lo que quiere y no puedo corregir esa inconducta, tenemos un problema. Eso no quiere decir que ante la primera inconducta de un trabajador, yo agarre y diga lo despido. Porque eso no funciona así, y si hacen así o asesoran a su cliente para hacerlo así, el resultado es que hace un juicio y lo gana. Y si le aplican intereses, unos ricos y sabrosos intereses, van a tener un problema. Todo es un proceso. Entonces, tranquilo, después vamos a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que haber contemporaneidad en la sanción, proporcionalidad en la sanción y no duplicación de sanciones, que es no bis in idem, que es del derecho penal, pero bueno. Se tienen que dar estas tres cosas para poder despedir a alguien y que el reclamo después no proceda. ¿Bien? Ahora, ya tenemos la subordinación técnica, tenemos que ver la subordinación económica, porque ya también vimos la jurídica. La económica, en principio, esto también dio bastante para hablar, es aquella contraprestación onerosa que tiene la persona por el trabajo que realiza. O sea, yo me someto a hacer lo que vos me decís y en consecuencia de eso yo voy a tener una contraprestación. Fantástico, no hay problema. Pero eso también sucede en una locación de servicios, porque nadie va a prestar servicios de forma gratuita. O sea, ¿querés mi asesoría legal? Me pagás. ¿Cuánta plata? Tanta plata. Si no, no me muevo. Entonces, hasta ahí yo diría que no alcanza solo con la contraprestación onerosa, sino que es la contraprestación que recibe el trabajo por poner su fuerza de trabajo a disposición del sujeto de empleador, con la particularidad de que el trabajador no va a recibir el lucro o los frutos de su trabajo. Esto quiere decir que si el trabajador que le genera a la empresa 10 millones de dólares, no va a percibir un porcentaje de esos 10 millones de dólares, va a percibir su salario, que ya está convenido.
Entonces, esto también es una nota característica de la subordinación económica. Si yo no puedo percibir de lo que genero por mi trabajo, entonces, si me van a pagar un canon fijo, en estos términos ya estaríamos hablando de un contrato de trabajo. Y además, otra de las características de la subordinación económica es la sujeción del trabajador a la estructura empresarial que es ajena al sujeto. Por ejemplo, a pasarlo en limpio, si el trabajo que yo realizo lo realizo en una empresa, en esa empresa y tengo que ir a la empresa todos los días a trabajar, yo estoy trabajando en una estructura ajena a mi persona. No estoy trabajando en mi estudio jurídico. ¿Bien? No estoy trabajando en mi casa haciendo muebles, no. Voy a la empresa, hago trabajos de informática, reviso las máquinas, hago los backups. Estoy inserto en la estructura de esa empresa que es ajena a mi persona. Entonces, se va entendiendo esto, ¿no? Entonces, estas tres cosas, estas tres dependencias, más todas las características que vimos, van a configurar un contrato de trabajo como tal. Bien, es eso. Bueno, hasta acá vamos a hacer, yo siempre hago un cortecito de 5 o 10 minutos para descansar, fumarme un cigarrillo y continuar con la segunda parte. Entonces, vamos con la pregunta de María y después hacemos el corte y proseguimos. Gracias, profe, cortito. Quería saber si no es también una característica que sea renovable, constante, algo que se Bueno, estima. tenemos mucho para hablar del tema, porque la renovación, que sería en realidad una novación del contrato, por sí misma, como nota característica genérica, no funciona. Pero podría darse otras cosas, que vamos a ver mucho más adelante. Pero está muy buena la Ok, apreciación porque profundiza sobre algunas cosas, para lo genérico no. ok, gracias. Bien, por favor. Bueno, vamos a hacer un corte entonces, o sea, no salimos nada. Volvemos en 10 minutos, 5, y continuamos con la segunda parte.
¿Pudiste resolver lo del micrófono, Estefanía? Sí, sí, sí. Perfecto. Ah, qué feo está el mate este. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más porque, como verán, soy ansioso. Hasta acá me van siguiendo, creo que es todo bastante fácil, digamos. Muy ameno, muy tranquilo. Después, nosotros, me olvidé de decirles, vamos a tener parte práctica. A mí siempre me interesa que ustedes puedan, el día de mañana, cuando atiendan a un cliente, pueden hacer una liquidación final para saber cuánto es lo que hay, lo que le corresponde por un despido, sin causa. Entonces tienen que liquidar días trabajados, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, preaviso, que sería la indemnización sustitutiva, el 245, las multas, porque aun cuando están derogadas, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo dispuso que no son de aplicación, por lo tanto siguen corriendo y se siguen tomando. Artículo 1 de la 25.323, artículo 2 también, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, lo que yo quiero es por lo menos que cuando ustedes terminen la materia sepan hacer una liquidación final, cómo calcular el valor hora, cómo calcular el valor hora extra, las diferencias que pueden surgir de eso, qué pasa cuando tengo un salario percibido devengado por una incorrecta categoría. Todas esas cosas son de aplicación y la van a usar en la diaria. Entonces me siento casi obligado a enseñárselos. Pero más adelante todavía, falta para eso. Acá tampoco es tan difícil. Vieron que los abogados te dicen como tal cosa y demás, y en realidad todo es más simple de lo que parece. Sí, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, profe, disculpe que que vuelva a preguntar esto, pero estaba buscando el libro ahora en los minutos que tuvimos y en Mercado Libre sale uno que dice quinta edición actualizada. No sé si es el mismo que usted nos recomienda para la lectura, porque usted habló Si de una cuarta edición. si es de Miguel Ángel Maza y está la quinta edición, comprá la quinta edición. Se ve que en esa ya no participé. Siempre la última edición. No, pero este es su nombre acá, por eso. Ah, entonces también participé y me olvidé. Estos son los misterios de la vida. Bueno, sí hay una. Sí hay una cuando uno hace tantas cosas, se olvida de lo que hace. Pero Dice bueno, quinta sí hay. edición actualizada por ley 27742 y está su nombre acá también, por eso. Perfecto. Maravilloso. Entonces, si está la Gracias, profe. quinta. No, por favor, por favor. Pero recuerden, no es obligatorio comprar el libro. No es que yo los voy a aprobar o No, desaprobar pero está porque bueno compren o no el libro, pero sí está bueno tenerlo. una lectura. Gracias. Sí, por favor. Bueno, ¿cuáles son los requisitos esenciales de un contrato de trabajo? Son 4. El objeto, la capacidad, el consentimiento y la forma. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y cómo aplican a un contrato de trabajo. En regla general hay modificaciones de la ley, pero no importa, vamos al grueso, después vemos en el caso que genere alguna duda, alguna otra cosa, pero en los módulos deberían de tenerlo así. El artículo 37 de la 27744, que es la ley de contrato de trabajo, la madre de todas las leyes en el derecho de trabajo, 27744, si quieren anotarlo. En el artículo 37 nos habla de cuál es el principio general en relación al objeto. Y nos dice, el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada o determinada, y en este último caso será conforme a la categoría profesional del trabajador, si la hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación, bla, 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 no me interesa. ¿Qué es, en otras palabras, todo esto? Si yo lo quiero bajar a la tierra. Es el para qué me contratan. O sea, si yo voy a ser vendedor A, conforme lo que dice el CCT 130/75, vendedor B, vendedor C, administrativo A, administrativo B, operario A, operario calificado, encargado, lo que fuese. Todas esas categorías
implican determinadas tareas que el sujeto va a desarrollar, el sujeto trabajador. Entonces, cuando ustedes ven en el recibo de sueldo la categoría, bien, vendedor, administrativo, operario, lo que fuese, eso está implícito cuáles son las tareas que tiene que hacer. Y está determinado en el convenio colectivo, aplicable al caso. Sucede que les puede pasar, seguramente alguno escuchó el término fuera de convenio. Bien, ¿alguno está en un trabajo que dice fuera de convenio? ¿No? Bueno. Fuera de convenio significa que en vez de aplicar un convenio colectivo de trabajo, que es la norma general, yo no le aplico ningún convenio, le digo cuáles son las tareas que tiene que hacer conforme el contrato que hicimos y el trabajador tiene que cumplir esas tareas. Eso no quiere decir que no se aplique de forma análoga el convenio colectivo aplicable a la actividad que él está haciendo a los fines de determinar si existen diferencias de salarios que el trabajador está en derecho de reclamar. Por lo tanto, aquel que se hace el piola y dice, yo lo pongo fuera de convenio y después que se arregle. El día de mañana puede tener un problema, no es tan sencillo. ¿Bien? Porque ¿qué manejo te da poner una persona fuera de convenio? Que podés manejar los aumentos con más discrecionalidad. Habitualmente, las personas que están fuera de convenio son personas capacitadas con un título de grado mínimo universitario en posiciones jerárquicas importantes dentro de la estructura de la empresa que se mueven con otros valores, ¿bien? Que son remuneraciones altas. Entonces lo van manejando, pero esos son casos más tangenciales. Habitualmente casi todos los trabajadores de YPF, salvo lo que son los operarios, cargos intermedios altos, están fuera de convenio, por ejemplo, para que tengan una idea. ¿Qué es lo que pasa? Que YPF paga muy bien, entonces los que están fuera de convenio no tienen ningún inconveniente, porque en la parte de actualización de los salarios siempre están en alza o por encima del convenio colectivo aplicable de forma analógica que tendría una paritaria que determina cuánto es lo que tienen que percibir. Pero hay otros casos en los que los ponen fuera de convenio para pagarles menos o para no actualizarles el salario y ¡epa! Después se comen una demanda y dicen, el juez me aplicó 10 millones de diferencia de salario. Bueno, hubieses hecho las cosas bien, ¿no? Pero para pensar. Sí, María. ¿Qué otra cosa? No, y en las empresas, las multinacionales también están fuera de convenio. Yo trabajé en varias que siempre que entraba ahí, o sea, no tienen convenio de ninguna clase. Bueno, O sea, multinacionales con sede en Argentina. Bien, ¿y habitualmente los sueldos en esas multinacionales eran buenos? Eran más altos que el comercio, el básico de comercio. ¿Ven? Eso lo que está diciendo aquí María, brillante, nos hace dar cuenta esto que yo estoy diciendo, digamos, que están por encima de lo que establece la paritaria del convenio por la categoría. Después pueden surgir casos tangenciales, ¿no? Que los hay, pero la regla general es esa. Sí, Karina. Claro, justamente iba a preguntar eso, que se puede tener el doble sentido, así como lo dijo la compañera, para arriba, es decir, beneficiando al empleado, o también a la inversa, ¿verdad? O sea, que se lo ponga fuera de convenio precisamente para tirarlo más abajo y no reconocer las actualizaciones correspondientes. O sea, tiene una doble funcionalidad, digamos. Claro, la ley permite poner una persona fuera de convenio y tener ese juego. Entonces, en la viña del Señor vas a tener gente que hace esto para pagarle más a los trabajadores, que es habitualmente lo que sucede, y vas a tener del otro lado de la viña del Señor gente oscura, nefasta, que hace eso para pagar menos o no actualizar los salarios. Pero es una cuestión meramente casuística. Después uno lo que tiene que investigar, cuando a ustedes le llegue el cliente y le diga, mire, yo estoy fuera de convenio, a mí la pregunta es tal cual, o sea, va a la persona a su estudio a decirle si su empleador lo está cagando o no,
¿para qué vamos a hablar en otros términos? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Van a tener que hacer una entrevista muy puntillosa, no es un interrogatorio conforme a la ley, pero va a ser una entrevista puntillosa con preguntas abiertas y cerradas para poder determinar qué actividad realiza esa persona en la empresa. Y después investigar, Karina, tenés el micrófono habilitado, y después investigar efectivamente si hay algún convenio aplicable a esas actividades que él hace y cuál sería la paritaria o el monto que tendrían que pagarle a ese trabajador. Haciendo el cálculo uno se da cuenta si puede o no aplicarlo de forma análoga. ¿Bien? Jorge. Sí, también yo estoy en el ferrocarril y también fuera, más vale que los cargos altos están bien remunerados y son fuera de convenio. En ciertos casos, porque yo justo estoy en un sindicato que es nuevo y ha empezado a afiliar gerentes, subgerentes, coordinadores, así que ya hay un sindicato que se encarga de eso, pero fuera de todo eso, en otros tiempos, en el tiempo supongamos de TVA, se utilizaba mucho para tener personal como agente como una fuerza de choque. Digamos, la utilizaban para cuando tal persona le paraba los trenes y o no había guardas, entonces agarraban y sacaban a esta gente que la tenían, ellos le llamaban gerente de estación, siempre fue jefe de estación, y lo ponían a cubrir un tren, a tirarlo como guarda. Bueno, y darle esas funciones. Para eso usaban al fuera de convenio, al ferrocarril. Todavía se sigue utilizando. Bueno, es brillante esta apreciación que vos estás compartiendo de un tema de experiencia personal, porque también hay vicisitudes en las relaciones de trabajo con determinadas empresas. Ferrocarriles es una de ellas. Por ejemplo, les tiro otro, los trabajadores de Núcleo Eléctrica. También podemos tirar al techo con un montón de situaciones del estilo. Pero lo cierto es que en la regla general no estaría focalizado desde esa perspectiva, porque ahí tendríamos que incluir ya conflictos internos entre sindicatos, aquellos que se quieren presentar, y el sindicato con personería gremial, que es el más fuerte, que entren en colisión entre ambos sindicatos y habitualmente sería una comparativa del derecho romano de esa época, el Coliseo, un par de cuchillos en la arena y mátense, y el que sobrevive gana. Es muy crudo, pero es así. Ahora con la reforma, con la última reforma, que todavía a través de esta suspensión por la medida cautelar no termina de quedar muy claro si lo podemos o no lo podemos aplicar, pero los sindicatos que no tienen personería gremial, en algún aspecto estarían equiparados con aquellos que sí lo tienen. Bien, entonces esto genera, digamos, un beneficio para los sindicatos. Lo que pasa es que esa parte no le importa a nadie, por eso no lo escuchan en los medios. Pero si hablamos de lo que es derecho sindical, en ese aspecto equipara a los sindicatos que recién se están formando o que tienen pocos afiliados y que dependiendo del sector geográfico en el que estén, quieran aplicar algún convenio que sea más beneficioso para el trabajador. Pero eso es otra historia que todavía no llegamos. Pero es muy interesante el aporte que hiciste, Jorge. Karina, tenés la mano levantada, no sé si vas a hacer otra pregunta o te quedó levantada. Te quedó levantada. Bien. No, perdón. Se quedó levantada, perdón. Bueno, entonces, el objeto es esto, ¿no? El para qué me contratan. Obviamente que tiene que ser posible, determinado, determinable y lícito. Posible porque yo no puedo celebrar un contrato de trabajo, por ejemplo, con Héctor, para que sobrevuele con sus poderes místicos de Superman el obelisco durante 10 horas. Y no funciona así. Porque Héctor se ve por una cuestión lógica imposibilitado de hacer esa actividad. Bien, porque no puede volar. Entonces tiene que ser posible, determinado o determinable. Ahora es interesante porque me dice que tiene que ser lícito.
la pregunta es, por ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva bien, bien oscura. Hay un sujeto que contrata a una persona para robar las llantas de San Martín, que es donde vivo, ¿no? Entonces el sujeto celebra con él un contrato de trabajo para que trabaje de lunes a viernes en horario nocturno, sacándole las ruedas a los vehículos. Y por cada rueda le va a dar un porcentaje de venta dependiendo qué tipo de rueda es, rodado, desgaste, etc. Entonces el tipo cumple su trabajo de forma muy eficiente, roba todas las ruedas de San Martín, de todas las jurisdicciones, Ballester, José León Suárez, San Andrés, roba todo, y cuando viene la hora de pagar, de repente le dice no, su empleador le dice no te voy a pagar nada. Y el otro dice, pero yo soy un trabajador, celebramos un contrato de trabajo, y entonces vos me debés a mí el porcentaje de las ruedas que yo robé. Te voy a iniciar una demanda. ¿No? Obviamente que es un absurdo lo que estoy diciendo, pero es para que se entienda el contexto. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Va a hablar con un abogado que no sabe nada de derecho laboral, y el abogado le dice, no, sí, acá vamos a hacer el reclamo, y mete la demanda. Como el objeto es ilícito, no genera efectos legales. ¿Bien? Entonces, como no genera efectos legales, no tiene ninguna consecuencia porque el trabajador no devengó ningún salario. No hay efectos jurídicos entre las partes. Esto es ajeno al derecho penal, ¿eh? Después, las denuncias que se hagan por esta situación en el ámbito del derecho penal es otra cosa. Acá estamos hablando de laboral. Por eso siempre el objeto tiene que ser lícito. Y aquí la diferencia entre el objeto ilícito y el objeto prohibido, que muchas veces se confunde. Porque el objeto ilícito es una cosa y el objeto prohibido es otra. Ya se los adelanté, pero fíjense lo que dice el 39. Se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres, bien como puede ser vender fafafa en la esquina de casa, porque es una manera rápida de ganar plata. Entonces yo contrato a un trabajador para que vaya con unas bolsitas de harina y le venda a la gente del barrio las bolsitas de harina por un porcentaje. Y él cobra comisión por eso. Eso es un objeto ilícito. Va en contra de la moral y las buenas costumbres. Dejen de lado el derecho penal. Piénsenlo de la perspectiva del derecho laboral, porque si no me van a decir, no, pero ese objeto está prohibido porque el tipo penal dice que si vende fafafa tiene una pena de tanto con tanto. Pero eso es para el derecho penal, no para el derecho laboral. Por eso la gente se confunde. Es ilícito porque va en contra de la moral y las buenas costumbres. Y en consecuencia no genera efectos jurídicos entre las partes. Ahora, es cierto que dice que no se considerará el objeto ilícito si por las leyes, las ordenanzas municipales o por los reglamentos de policía se consintiere, tolerara, regulara a través de los mismos. Caso muy común que les podría decir para que tengan alguna idea, es un poco oscuro el ejemplo, pero podría ir por ahí. Les tiro dos boliches, que no sé si siguen existiendo. Sunset, seguro que no, y Vinicius creo que se llamaba, que es otro boliche muy característico. ¿Alguno los conoce esos boliches? ¿O fue alguna vez al antiguo Sunset? ¿O a Vinicius? Hay gente que me hace que sí con la cabeza. Bueno, en esos lugares había gente, obviamente yo no podría hacer ese trabajo porque peso 55 kilos, pero había gente de 1,90 m con una espalda muy ancha, con un lubricante en el cuerpo, con poca ropa, que bailaban, hacían shows. ¿No? Entonces hacían shows ahí con poca ropa, se divertían, todos felices, todos contentos, la estaban pasando bárbaro. A esa gente, obviamente que le pagaban por fuera de cualquier tipo de contrato de trabajo, en Grone. Pero si ese trabajador quisiese iniciar una demanda, se saca el lubricante, se viste, se empircha bien y va al estudio de un abogado y le dice, che, mirá, yo estoy bailando acá todas las noches, a mí me están pagando tanta plata, pero para mí no es un contrato de trabajo. Bueno, esta actividad que hacen esos muchachos está consentida
y está consentida de alguna manera, o se tolera de alguna manera. Entonces, en este aspecto, daría la posibilidad de iniciar una acción por un reclamo. Pero estoy hablando de un caso muy extremo, porque si no, uno podría pensar e irse a otras cosas que ya son más oscuras. Eso no estaría dentro del ámbito de lo que yo estoy ejemplificando. Acá solo digo que es gente grande que baila en los boliches. Bien, son dos cosas diferentes. Seguro ya pensaron a cuál es el otro ejemplo que no sería aplicable al caso. Bien. El artículo 41 que me dice la nulidad del contrato del objeto ilícito. El contrato del objeto ilícito no produce consecuencias entre las partes, que es lo que yo les estoy diciendo. Ahora, el objeto prohibido sí, porque hay determinadas cuestiones que la ley de contrato de trabajo prohíbe y que las partes lo hacen igual. Pero esta prohibición sí genera efectos legales y en consecuencia el trabajador va a tener derecho a accionar para reclamar por su crédito que no ha sido abonado en debida forma o que no se lo han pagado, por ejemplo, el salario. ¿Y qué casos la ley, por ejemplo, podría focalizar para prohibir como objeto, dentro de lo que es el objeto? ¿Qué piensan ustedes hacia dónde estaría apuntando la ley con esto? ¿Se les ocurre algo? Algo que, por ejemplo, pasa en los subtes. Sí, Lucas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Yo creo que me parece que apuntaría a que están ejerciendo una actividad que es ilícita. No, Si porque, bien son mayores de edad. perdón, que sea... ojo, eso es distinto, estás mezclando ahí, ojo. No hablemos de ilícito, porque si vos metés el ilícito, Lucas, te confundís. Acordate que el ilícito, el objeto ilícito no genera efectos legales entre las partes. Pero yo estoy diciendo que el objeto prohibido sí. Ahora, vos casi al final de lo que estabas diciendo trajiste a colación algo. ¿Qué es eso, Lucas, que trajiste a colación a modo de ejemplo? ¿El tema de la actividad o el tema de qué? Trajiste algo a colación. Pensémoslo, Ilícito. que vos dijiste ilícito, pero que no sería ilícito. ¿Qué ejemplo pondrías vos? Bien, Florencia, ahí está. Ahí lo sacó Florencia por el chat. Brillante. Claro, claro, porque en realidad la ley prohíbe el trabajo de menores. Lo prohíbe, es un objeto prohibido. Entonces, ¿qué sucede? Al ser un objeto prohibido, lo que no puede hacer el empleador es decirle a ese menor, bueno, no te pago nada. Dice, ¿cómo? Pero si yo trabajé. No, porque el objeto es prohibido. Entonces, como es objeto prohibido, yo no te pago. Te planteo una nulidad de objeto prohibido y que Dios te ayude. No es así. Porque el menor, por prestar servicios y estar bajo relación de dependencia para su empleador, devenga el salario. En consecuencia, al devengar el salario y al tener efecto jurídico ese objeto prohibido, está en condiciones el menor de poder reclamárselo mediante una acción. ¿Ven que es distinto? En un caso, en el ilícito, hay un loco robando ruedas en la calle y en el caso del objeto prohibido hay un menor prestando servicios, bien, en un contrato de trabajo, en una actividad lícita, bien, pero no le pagan el salario. Entonces él quiere reclamar. Como él quiere reclamar, va a hablar con un abogado y el abogado que sabe derecho laboral dice, ok, objeto prohibido, tenés derecho a reclamar, vamos a hacer el cálculo, cuánto es, etc, etc. Esa es la sustancial diferencia. Bien. Pueden encontrar otras, pero
La ley de contrato de trabajo estaba focalizada en los menores exclusivamente, o está focalizada en los menores. Por ejemplo, en cuestiones de jornada, que los menores no pueden hacer jornadas nocturnas. Y aquí sucede otra cosa, porque el objeto de ese contrato en realidad es prohibido, pero se puede modificar para que deje de ser prohibido. Sigue siendo lícito. La diferencia es que está prohibido el trabajo de menores en jornada nocturna, entonces lo único que hago con el menor es cambiarle el horario. Menor llámese mayor de 14, menor de 18. Que después eso es otra historia que vamos a ver. Pero se dan cuenta entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, modificamos aquel aspecto prohibido del contrato para que deje de ser prohibido, bien, y que se cumpla con lo que dispone la ley. Obviamente que en la práctica pueden suceder un montón de cosas, pero lo que dice la ley es esto. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Después viene la forma. Y dijimos que una de las características del contrato de trabajo que era no formal. Lucas, ¿querías hacer otra pregunta o dejaste la mano levantada? Por las dudas, pregunto. Ante el silencio entiendo que no hay preguntas. Bien. La forma muchas veces se confunde con el momento de celebración o el momento en el que nace el contrato de trabajo. Bien. Hay libertad de formas para celebrarlo, pero hay requisitos formales para el cumplimiento del mismo. Y a su vez, nosotros tenemos una subdivisión entre formales y no formales, con esta forma de celebración. ¿Por qué? Porque hay contratos que son atípicos, producto de una necesidad extraordinaria del empleador, que habilita estas modalidades que deben cumplirse una serie de requisitos formales para que tenga validez. Pero esa es la excepción, no es la regla general. La regla general es que si yo quiero formalizar un contrato de trabajo indeterminado continuo, para celebrarlo me alcanza con hablarlo con la otra persona y establecer los requisitos y elementos esenciales, que son el objeto, la forma, la capacidad y el consentimiento. ¿Bien? Sí, María. Esas características son de los actos jurídicos. Claro, ¿no? claro, también. Hay mucho derecho civil acá. Es correcto. Entonces, fíjense lo que dicen los no formales, que es la regla general. Las partes tienen libertad de formas de escoger la forma que consideren más conveniente. Y hay un principio de libertad de formas en el artículo 48 que dice: las partes podrán escoger libremente sobre las formas a observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo que lo dispongan las leyes o convenciones colectivas, que en esos casos serían formales. Pero la libertad de formas está clara. ¿Puedo celebrar un contrato de trabajo por WhatsApp? Sí. Por mail también. Por señales de humo, un poco complicado, pero se puede. ¿Por qué no? Con lenguaje de señas. ¿Por qué no lo voy a hacer así? La forma de celebrarlo es como a mí se me canta la regalada gana, mientras se cumplan con los 4 elementos, porque si no se cumplen con los 4 requisitos esenciales, no nace el contrato de trabajo como tal, todavía faltarían cosas. Yo sé que por ahí esto es muy básico y en bola, pero después vamos a ver cosas más divertidas. Sí, Roberto. Estás con el micrófono muteado. Bueno, tranquilo, no te pongas nervioso, escribí la pregunta. No pasa nada. Ahora se escribe una carilla de pregunta. Bueno, mientras va escribiendo,
Bueno, los clubes de fútbol que contratan menores, hay que verse en un contrato de trabajo ahí cuál es la situación particular. Habitualmente las asociaciones civiles, que son los clubes de fútbol, hacen un montón de cosas mal. Y eso genera un montón de posibilidades de reclamo. ¿Por qué no se hacen esos reclamos habitualmente? Por una cuestión de sentimiento o de pertenencia al club. Pero hay varios reclamos. De hecho, tuve un par, tanto contra River como contra Boca. Entonces, sí, tranquilamente se puede reclamar. Bien. Bueno, tenemos la capacidad. Tienen que entender que hay dos tipos de capacidad. La de derecho y la de ejercicio. Todos tenemos capacidad de derecho, la regla es esta. Todos tenemos capacidad de derecho, no así todos tenemos capacidad de ejercicio. Tenemos capacidad de derecho porque tenemos la aptitud para ser titulares de derechos y deberes jurídicos. Eso lo tenemos todos. Ahora, la aptitud para poder ejercer esos derechos no siempre la vamos a tener. ¿Cuál sería el caso más común? Los menores. Una persona de 10 años, ¿puede celebrar un contrato de trabajo? No. Conforme lo que dice la ley. Después lo que pase en la realidad, pasa en la realidad. Pero no, porque no tiene una aptitud para ejercer ese derecho y poder celebrar ese acto jurídico que es ese contrato de trabajo. ¿Bien? Una persona que está declarada incapaz, ¿puede celebrar un contrato de trabajo? No. No puede él por sí mismo celebrarlo. ¿Quién tiene que intervenir? ¿El curador o el tutor? Dependiendo de la situación, para ver si se dan las condiciones para que pueda trabajar. ¿Bien? Es nada más, esta es la regla general. Obviamente que el contrato de trabajo, dentro de lo que es la capacidad, está enfocado, ven, muy particularmente con el tema de los menores. Y ahí tenemos el 189 y el 189 bis. Fíjense que dice que queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de 16 años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro. Ya la ley es tajante. ¿Ven? Esto es una prohibición. Por eso hablamos de objeto prohibido cuando hablamos de trabajo de menores. Entonces, todos los que tengan menos de 16 no pueden prestar servicio. Yo hace un rato había dicho de más 14 a menos 18, pero porque me confundí con el 189 bis. Pero es 16, más 16 menos 18. Ahora, la pregunta es, si tiene 16 años, ¿puede celebrar un contrato de trabajo? Sí. Pero va a necesitar algo, conforme la capacidad, la ausencia de capacidad de ejercicio. ¿Qué va a necesitar? La autorización del tutor, que habitualmente es el padre. Pero esta autorización se puede dar de tres maneras: de forma expresa, de forma tácita o impuesta por la ley. ¿Cuál sería la forma expresa? Que por escrito o yendo al lugar diga que autoriza al menor a prestar tareas. La forma tácita, ¿cuál sería? No decir nada. No digo nada, ese menor de 16 años empieza a trabajar, yo veo que va a trabajar, no digo nada, estoy dando mi consentimiento de forma tácita, a través de mi silencio. ¿Y cuál? Ya voy con vos, Juan. ¿Y cuál sería la impuesta por la ley? Bueno, la impuesta por la ley se genera a partir de dos actos jurídicos que ocasionan un resultado para tener plena capacidad de ejercicio. El primero, que no lo van a ver nunca en su vida, por la dinámica de las costumbres actuales, es el matrimonio. Cualquier menor que se case obtiene plena capacidad de ejercicio.
Es una emancipación producto de un acto jurídico que es el matrimonio. Ahora, la otra, que es la alternativa al matrimonio que no lo van a ver, es una emancipación por una acción judicial en la cual un juez resuelve, o la autoridad administrativa competente resuelve, emancipar al menor y detener, y por más de que tenga 16 o 17 años, va a tener plena capacidad de ejercicio para poder decidir sobre su vida. Entonces tenemos estas tres: expreso, tácito o impuesto por la ley, que se diversifica en matrimonio o emancipación por órgano judicial competente o órgano administrativo competente, dependiendo de la jurisdicción. ¿Estamos? Sí, Juan. Cuando hablamos de tácito, ¿hay un plazo, un tiempo que se puede tomar? ¿En qué aspecto lo decís? A ver si puedo contestarte. Cuando el contrato es válido, o sea, si no dijo nada, ¿durante qué tiempo? No hay tiempo. Es válido si da su consentimiento y no dice nada, el trabajador empieza a prestar servicios, ya con eso alcanza. Después no hay un tiempo. Podría plantearse, lo que pasa que es un caso de laboratorio el que me traes que es interesante también, de aquel menor que está trabajando y de repente a la semana va al tutor y dice, no, yo no autoricé esto, ¿verdad? Ese sería el caso práctico. Y en realidad, si ustedes quisiesen contratar a un menor, lo mejor que pueden hacer, si les pregunto una empresa, primero que sea más 16. Y segundo, que prudencialmente, trabaje una semana o 2 semanas, y si no hay ningún tipo de planteo en esas semanas, lo registran, lo dan de alta, le ponen la fecha de ingreso desde que comenzó a trabajar, hacen los aportes correspondientes y todo lo que implica la ley, ¿verdad? En realidad, lo que estoy diciendo también es una barbaridad, porque en esas 2 semanas tendría que estar cubierto por una RT y no lo estaría, eso también ocasionaría algún tipo de problema. La respuesta más precisa que les puedo dar para no tener absolutamente ningún problema es evitarse la autorización tácita y citar al tutor para que lo dé el consentimiento expreso. Eso sería lo mejor, porque tácito podría plantear esta situación, ¿no? Corres un riesgo por 2 lados, que vos lo registraste desde el día 1 y a la semana el tutor dice que no autoriza que preste servicios, a que el contrato de trabajo prosiga, con todo lo que eso implica. Y 2, no registrarlo, que está mal, porque lo tenés que registrar desde el primer día, y después, si tiene un accidente, te comes un garrón de la gran flauta. O sea, tenés ahí una ambivalencia, no hay una respuesta correcta. Si yo tengo que decir lo que dice la ley, lo tenés que registrar desde el primer día de que empieza a trabajar y le tenés que dar todas las prestaciones, ART, obra social, hacer aportes y contribuciones, etc. ¿Bien? Quise hacer esta aclaración porque dije algo que en realidad va en contra de lo que dice la ley por un tema de practicidad, pero para que entiendan los riesgos en ambos casos. Creo que corren más riesgo no registrando a ese menor que registrándolo. Es una apreciación mía personal. Bueno. ¿Y qué sucede en el caso en el que yo quisiese contratar a una persona que tiene menos de 16? Bueno, hay solo un supuesto. No me vengan con el estatuto de actores de actores con relación a los menores, porque eso es un estatuto especial. No vayan hacia ese lugar porque está reglamentado. Déjenlo. Vamos a la regla general. Si yo quiero contratar a un menor que es mayor a 14 años y menor a 16, tengo que cumplir con todos los requisitos que dice el 189 bis. Primero, que el dueño de la empresa
donde va a trabajar, sea el titular de esa empresa, sea el padre, madre o tutor, no va a poder tener jornadas que superen las 3 horas diarias y las 15 semanales, no puede hacer tareas penosas, peligrosas o insalubres, y tiene que cumplir con la asistencia escolar. Además, la empresa de la familia del trabajador, del menor, que pretenda acogerse a esta excepción, tiene que requerir la autorización administrativa correspondiente dependiendo cada jurisdicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me están poniendo tantos requisitos y dicen, uy, qué plomo el artículo. No, bueno, pero tiene un sentido, porque en realidad el que cumple 14 años tiene que terminar el secundario y no tiene que trabajar, tiene que focalizarse en estudiar. Entonces, si yo lo voy a hacer trabajar y quiero hacer lo que dice la ley me dice, bueno, ¿querés que trabaje? Ok, tiene que cumplir con la asistencia escolar, tenés que autorizarlo por la autoridad administrativa competente, no puede hacer más de 3 horas de jornada diaria, no puede superar las 15 horas semanales, no puede hacer trabajos penosos o insalubres, después eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con tipos de jornada, la 11.544 y demás. Bien, y ahora, otra complicación más. Cuando por cualquier vínculo o acto o mediante cualquiera de las formas de descentralización productiva, la empresa del padre, la madre o el tutor se encuentre subordinado económicamente o fuera contratista o proveedora de otra empresa, este artículo no funciona. Por ejemplo, para que quede claro, el titular del menor, el tutor del menor tiene la empresa A. El tío tiene la empresa B. La empresa B contrata a la empresa A para que le haga proveedora de un producto. Bien. En ese supuesto, si el menor trabaja, primero, si trabaja para A y está subordinado a B, no puedo aplicar el 189. Y si yo quisiese que el menor trabaje en B y lo contrate B, tampoco puedo porque no es el tutor. ¿Se entiende? Todo esto, que es relativamente... Es lindo verlo, en la práctica diaria pasan cosas completamente diferentes, que dan derecho a reclamar, pero bueno. ¿Qué decirles? ¿María? Sí, profesor, no, yo no entendí, o sea, ¿le anula totalmente la posibilidad de reclamar? O sea, se entiende que no, que es para evitar la repetición de demanda, pero queda sin poder demandar a ninguna de las dos, ni a A ni a B. Eso es objeto prohibido. Está muy buena tu pregunta, María. El menor siempre va a poder reclamar, porque el objeto prohibido genera efectos legales. Entonces, siempre el menor va a poder reclamar. Acá lo que estamos diciendo es, para que no sea un objeto prohibido, se tienen que dar todas estas características, porque si no se dan estas características, el objeto es prohibido. Ok. Entonces, si el menor trabaja en A, en la empresa A, y esa empresa A no es del tutor, el titular no es el tutor, ya estamos en un objeto prohibido. Si es el tutor, pero está subordinado A B, seguimos estando en un objeto prohibido. Ajá. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí. Es una cuestión para entender cuándo deja de ser prohibido y cuándo está permitido. Es solo eso. Okay. Bueno, y después tenemos consentimiento y demás, pero lo vamos a dejar para la otra clase. ¿Preguntas, dudas o consultas que ustedes tengan? Creo que ha sido una primera clase. Sí, Roberto, decime. No, eso de los menores se ve mucho en las obras de albañilería, donde contratan gente Sí, claro. menores de edad para hacer trabajo forzoso, de bastones y todas esas cosas. Y ojo que depende de la actividad, no por ahí
la 22250, dependiendo de la actividad que realicen, no necesariamente es un trabajo forzoso. Entonces, podría darse esa situación, pero en realidad el problema es que no podrías cumplir con lo que dice el 189 bis, porque hay una descentralización productiva en una obra de construcción. Entonces, es muy raro que el titular del que está gestionando la obra esté trabajando, el menor del titular de la obra esté trabajando ahí, es casi lógico. Habitualmente está en un colegio privado, no trabajando, revolviendo cemento. Pero sí, esto que decís es cierto, un montón de menores trabajando sin estar registrados, que vuelvo, es un objeto prohibido. Ese menor el día de mañana, si quiere reclamar, puede reclamar. Bien. Bueno, fue una linda clase, bastante cortita por el tema de que tuvimos que explicar todas las cuestiones tangenciales de la cursada para que quede claro. No es una clase que recomiende volver a ver la grabación, porque la verdad que no tiene ningún sentido. Esto con una simple lectura les queda. Repásenlo leyendo el material, lean principios y fuentes, que es algo que es fácil de entender. En última instancia, si surge alguna duda, me la consultan la clase que viene, por ahí el conglobamiento de instituciones les puede generar algún problema, porque no se pueden mezclar dos leyes para obtener un beneficio. O sea, tenés que aplicar una ley, no puedes aplicar dos. Eso es el conglobamiento de instituciones. Yo no puedo aplicar la 2250 y también la ley de contrato de trabajo. O es una o es otra. Bien, en la regla general. Después hay otras cuestiones más específicas, pero que tienen que ver con otras cosas. En la regla general no puedo aplicar dos ordenamientos jurídicos distintos a un mismo caso. O es uno o es otro. O es una ley o es otra. Eso por ahí les puede generar confusión. Después el resto entiendo que no. Y lo de la norma más favorable, si no lo entienden, en la clase que viene lo vemos, también es una pavada. Bueno, después yo les paso el power de la... No ahora, porque tenemos power, ¿cuántas filminas son esta porquería? 69. Porque es largo y toca un montón de temas. Cuando lo terminemos se los paso y ustedes lo miran y espero que los ayude. Bueno, fuerte abrazo, nos vemos el lunes que viene, 18:30, arrancamos la clase en punto. Chau, chau.